Miércoles 26 de febrero 2025, bienvenidos una vez más. Srimad Bhagavatam Podcast, texto 18, capítulo 10, canto tercero. Comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sad ime prakrita sarga vaikritanapi me shrinu rayovayo bhagavato lileyam harimedasa. Traducción del verso. Todas las anteriores son creaciones naturales de la energía externa del Señor. Ahora, óyeme hablar de las creaciones de Brahma, que es una encarnación de la modalidad de la pasión, y que en lo referente a la creación tiene un cerebro como el de la personalidad de Dios. Okay. Texto 19. Siguiente texto. Podemos mencionar aquí que, antes de ir al siguiente texto, que de acuerdo con la cosmovisión que nos presenta el Bhakti, toda la belleza de la naturaleza y toda, no solamente lo bello en sentido estético, visual, pero todas las complejidades que son asombrosas en la naturaleza, no son en sí, no son creaciones de Dios, sino más bien son creaciones de alguien encargado para esa tarea, otra persona que no es Dios, que no es el Señor Supremo, que es el Señor Brahma. Son las creaciones del Señor Brahma. La forma en la que está diseñado, o están diseñados diferentes patrones, digamos, diferentes sistemas naturales, todo ello, digamos, podemos ver en micro, usando un microscopio y viendo hacia cuerpos biológicos, digamos, a nivel celular, la cantidad, la forma tan sorprendente, o las formas tan sorprendentes en las que están organizadas y estructurados ciertos, o los cuerpos físicos, por ejemplo. Es muy sorprendente. Y todo eso es creación del Señor Brahma, no del Señor Supremo, si bien es verdad, como aquí se dice en este verso. Vamos a ver. En el verso, en la cuarta línea, se dice que Lileyam Harimedasa. Lileyam hace referencia a los lilas, lile. Esta palabra es compuesta, Lileyam. Esos lilas, o diríamos al acto o el pasatiempo de crear y diseñar el mundo material. Lileyam, para ese lila, para esa actividad, el Señor Brahma tiene, o es Hari Medasa, tiene una meda, una inteligencia que es como la de Hari. O sea, el Señor Supremo, Krishna, le dota una inteligencia que es igual a la suya, igual a la de Hari. ¿Para qué? Para que lleve a cabo este lila. El lila de diseñar, crear las cosas materiales. Lo vemos aquí en la traducción palabra por palabra. Lila, pasatiempo, se traduce como pasatiempo. Este pasatiempo, Lila Yam. ¿Cuál pasatiempo? El pasatiempo de crear. Hari se traduce como la suprema personalidad de Dios. Hari Medasa, de alguien que tiene un cerebro de esa índole. Su cerebro, el cerebro del Señor Brahma, gracias al empoderamiento, al Shakti que recibe del Señor Supremo, el Señor Brahma tiene para esta actividad en particular, tiene un cerebro como el del Señor Supremo. Y en ese sentido, pues podríamos decir que sí, que es una creación de Dios. Claro, todo es creación de Dios. Pero sí, puntualmente,
para el acto de darle forma y darle vida, digamos, darle forma a las cosas que vemos, a la naturaleza, pues sí, es el Señor Brahma, empoderado por el Señor. En ese sentido sí, es el Señor, pero en realidad es el Señor Brahma, no es Krishna. Vamos al siguiente verso, verso 19. Saptamo mukhya sargastu sadvidastastu samchaya vanaspati osadilatam takshara virudodruma. Traducción del verso: la séptima creación es la creación de las entidades inmóviles, que son de 6 clases: los árboles frutales sin flores, los árboles y las plantas que existen hasta que el fruto madura, las enredaderas, las plantas tubulares, las enredaderas que carecen de apoyo y los árboles con flores y frutas. Respecto a este verso, en el cual Prabhupada no le incluye ningún comentario, podemos señalar algo que hemos señalado en otras ocasiones. Aquí el Bhagavatam nos regala una descripción, nos presenta una descripción, nos deja saber. Hay ciertas cosas que podemos ver aquí entre líneas. El Bhagavatam nos deja saber, con la mención de esto que acabamos de leer. Vamos en esta línea de las 9, en esta línea de progresión de las 9 creaciones. Vamos por la séptima. En la séptima creación aparecen las entidades inmóviles. Y esas entidades inmóviles, el Bhagavatam nos dice que son de 6 tipos. Ahora, por el hecho o en el acto de mencionarnos esta lista, el Bhagavatam una vez más nos deja ver cómo esa antigua civilización tenía conocimiento. En este caso estamos hablando de la naturaleza, las ciencias naturales, diríamos, de biología en este caso, que comparado con el conocimiento, comparado con Occidente, son temas que vienen a investigarse muchísimo después. La taxonomía en la biología en Occidente viene a estudiarse mucho después. Sí. Mientras que aquí tenemos al Bhagavatam que de manera muy simple nos deja ver cómo en este caso están conversando estas dos personas, Maitreya y Vidura. Era un conocimiento que de manera natural se manejaba claro, no entre todas las personas, pero entre los conocedores se sabía esto. Vamos al texto 20. Utsrutasas tama praya antasparasham visheshina. Un verso corto. Traducción: todos los inmóviles árboles y plantas buscan su sustento hacia arriba. Están prácticamente inconscientes, pero tienen sentimientos internos de dolor. Se manifiestan de una manera variada. Esta afirmación del Bhagavatam pareciera que en realidad es diferente a la postura que parece ser que vemos en la ciencia. Obviamente, cuando hablamos de la ciencia, hay diferentes formas, diferentes ramas de la ciencia. Incluso en cada rama, pues hay posturas diferentes sobre diferentes tópicos. En este caso, cuando hablamos, un vistazo así breve, parece ser que con un vistazo breve parecería que la opinión, o la mayor opinión de la ciencia es que los árboles no perciben ningún tipo de dolor. Y el argumento es que no perciben dolor porque no tienen ni sistema nervioso central. Al no tener sistema nervioso central, no tienen receptores que les indiquen, que les informen
de que su cuerpo está siendo dañado, por lo tanto no sienten dolor. El Bhagavatam aquí nos dice algo diferente. El Bhagavatam nos dice que, y una vez más, Prabhupada, como dijimos hace unos días, Prabhupada simplemente pasa de largo por estos versos, porque no es, si bien es verdad, pudiéramos, nuestra curiosidad nos pediría conocer más sobre esto, y no es malo, sin duda. Sin embargo, Prabhupada, sabiendo que no es un tema central, pues pasa de largo y continúa con lo que es importante, aún a pesar de que puede ser muy llamativo hablar de esto, ¿no? Y obviamente hay muchas otras realidades respecto al, en sí, el tema de los seres vivos, la postura y la descripción que hace de un ser vivo, el Bhagavatam, es muy diferente de lo que la descripción que hace de un ser vivo la biología, digamos, la biología contemporánea o moderna o occidental. Partiendo del hecho de que el Bhagavatam nos informa que todo ser vivo está vivo porque dentro hay un alma. Desde ahí partamos, incluso en el árbol. Diferente a otras posturas, ya no solamente científicas, pero en algunas posturas, en algunas cosmovisiones, en círculos religiosos también se comprende o entienden o comprenden que, por ejemplo, los animales no tienen alma, de acuerdo con algunas posturas, solamente tienen alma los seres humanos. Es diferentes formas de comprender la realidad. El Bhagavatam nos explica otras cosas. Nos explica nos da una explicación más detallada y más precisa del asunto. Es que cada ser vivo está vivo porque en realidad hay una pequeña diminuta unidad de espíritu que permite que la vida se dé, ya sea en el caso de un animal, por muy pequeño que sea, o en el caso de un árbol, como lo estamos leyendo aquí. Vamos al texto 21. Tiras chanas tamas sarga sostavim sadvido matam habido buritamaso granaña hridia avedina. Traducción del verso. La octava creación es la de las especies inferiores de vida, que son de diferentes variedades, exactamente 28. Todas ellas son sumamente necias e ignorantes. Mediante el olfato reconocen lo que desean, pero no pueden recordar nada en su corazón. Encontramos aquí esta palabra en este verso. Hridi se traduce como el corazón. De acuerdo con esta cosmovisión, la cosmovisión que nos presenta el Bhakti, las funciones de la mente parecería que son las mismas funciones del corazón. Parece ser que tenemos un corazón físico, de acuerdo con el Bhagavatam, tenemos eso, el corazón físico, que es quien se encarga de la sangre y bombea la sangre y demás, como ya sabemos, pero parece ser que hay otro corazón, este otro corazón, digamos, más como aquí lo está diciendo el Bhagavatam, el hecho de poder recordar algo en el corazón. Entonces, partiendo de algunas descripciones y algunas afirmaciones, el Bhagavatam a veces habla de la capacidad de recordar cosas en el corazón, como en este caso lo estamos viendo en este verso, y a veces se habla de que las cosas se recuerdan en la mente. Entonces, parecería que son intercambiables en ciertos momentos la mente y el corazón. Y eso nos trae a otros temas también interesantes porque la situación y la posición de la inteligencia es otra. O sea, en el Bhagavatam no encontramos, por ejemplo, esta, ¿cómo podríamos decir? Esta dualidad que podría existir, que comúnmente existe entre mente y inteligencia y corazón, cerebro y corazón. Cuando se dice que hay que pensar con el cerebro, uno piensa más frío, pero cuando se siente con el corazón, pues uno está más emocional. El Bhagavatam plantea de manera distinta esa dinámica, la dinámica de las diferentes actividades. El Bhagavatam indica que, por un lado, tenemos la inteligencia que se encarga de discernir. Luego tenemos la mente y aparte, empecemos ahí, la inteligencia discierne y la mente
decide. La mente decide si le gusta esto o lo otro, qué decisiones tomar. Las decisiones se toman usando la mente, de acuerdo con el Bhagavatam, y la mente se apoya de la inteligencia para discernir y entonces tomar una buena decisión. A veces, cuando la inteligencia está débil, entonces la mente, pues, igual tiene que tomar decisiones. Todos tomamos decisiones todo el tiempo, algunas mayores, otras menores. Algunas no percibimos que son decisiones importantes, pero lo son. Algunas veces percibimos decisiones como muy importantes, pero son muy irrelevantes. Lo cierto es que siempre estamos tomando decisiones. Y si la mente está fuerte, si la inteligencia está fuerte, entonces, y si hay una buena dinámica entre mente e inteligencia, podremos tomar mejores decisiones basándonos en una inteligencia aguda. Eso es lo que describe el Bhagavatam. El Bhagavatam señala, y la cosmovisión del Bhakti, señalan que si hay una flaqueza, digamos, si uno está muy emocional, si uno está muy sentimental, eso se debe, esas cosas ocurren no en el corazón, sino en la mente, de acuerdo con el Bhagavatam. Cosa contraria a lo que vemos muy comúnmente, digamos, en la, como diríamos, muy popular, es esta idea de que si estoy débil, si tengo débil en sentido de estoy muy sensible en cuanto a emociones, entonces estoy siendo llevado por el corazón, se dice, ¿cierto? Y si estoy más frío, más calculador, estoy siendo llevado por el cerebro, comúnmente se diría. Repito, en este caso el Bhagavatam dice que la inteligencia es la que calcula y discierne. La mente, es en la mente en donde se dan estas emociones, en donde se dan los sentimientos, las emociones, las sensaciones. Y dicho eso, y en ocasiones, como en este verso lo tenemos aquí, en ocasiones se vinculan, parecería que las actividades del corazón son las mismas que de la mente. Como en este caso estamos leyendo de el acto de poder recordar algo en el corazón. A veces se usa la palabra chaitya o chita, con C, C-I-T-A, chita. A veces se usa esa palabra para referirse a la conciencia interna, a lo que ocurre adentro de la persona, que puede ser tomada como, a ver, hay actividad interna, hay actividad en la chita, diríamos, en la conciencia interna de la persona. Entonces, con la chita, con esa conciencia interna, yo puedo recordar cosas, puedo pensar en algo, puedo tener sensaciones con esa chita, con ese componente que es interno, la conciencia. Y a veces esa chita también se traduce como mente o a veces se traduce como corazón también, como lo estamos leyendo aquí. El acto de, lo tengo en pantalla, recordar en el corazón. O sea, algunas cosas se recuerdan porque están grabadas ahí en el corazón. Que sería lo mismo que decir que esas cosas están grabadas en la mente, como intercambiables mente y corazón, como dijimos. Sí, porque de hecho el acto de recordar en otras ocasiones, el acto de recordar se le atribuye, es una función de la mente, de acuerdo con la cosmovisión del Bhakti. La mente se encarga de principalmente tres cosas: pensar, sentir, desear, y basado en pensamientos, sentimientos y decisiones, entonces sí, la mente opera. La mente entonces piensa en algo, recuerda ciertas cosas vividas o se proyecta al futuro, hace ciertas cosas y basado en la información que tiene, si tiene apoyo de la inteligencia, delibera un poco y, por ejemplo, recuerda, antes de tomar una decisión, recuerda haciendo uso de la facultad de recordar, la mente, la conciencia, la chita, como decíamos. Tenemos una persona que está a punto de comerse un helado y con su chita, o sea, con su conciencia interna, puede ser que recuerde, por ejemplo, cuándo fue la última vez que comió un helado como este, recuerde cuál era el precio y que se proyecte, por ejemplo,
está pensando, está recordando cosas, datos sobre el mismo acto de comerse un helado y puede entonces proyectarse y pensar qué beneficio me va a traer. Puede proyectarse hacia el futuro apoyándose en la inteligencia, entonces piensa en qué beneficios le puede traer. Si es que le va a traer beneficios comerse lo que se va a comer. La inteligencia le dice, bueno, estos componentes tiene este helado, no me hace bien comer esto, no me hace bien comer esto otro, o al menos sí, pero en ciertas cantidades. Esto es un proceso que lleva una milésima de segundo o a veces un poco más. A veces demora un momento más, ¿no? Pero son procesos que son mucho más rápidos en la chita, en la conciencia de la persona, en la mente, en el corazón, en la conciencia. Y la inteligencia dice, bueno, por estas razones me conviene, si me como esto, pues puede ser que me dañe, pero no tanto. Está analizando las opciones y la inteligencia, la chita, la conciencia, el corazón, la mente, toman la decisión de sí, comprarlo. Basado en el acto, usando sus facultades de recordar, de pensar y desear, entonces la chita, la mente, el corazón deciden proceder. Sí, vamos a comprarlo. Y así como entonces esa chita, esa mente, empuja al alma, empuja a la persona a que ya tomó la decisión en su mente, en su corazón, a que actúe. Ahora vienen los sentidos. La persona entonces se dirige hasta la tienda, ahora hace uso de sus facultades motrices para buscar el dinero y dirigirse al lugar, impulsado por una decisión que tomó la chita, la conciencia, la mente, el corazón, tomaron esa decisión de ir hasta allá y ahora todo el cuerpo coopera para ir hasta el lugar. Y así en cada acto, ¿no? Pero entonces es una facultad de la mente el poder recordar, sentir, desear y entonces pasar a tomar decisiones. Si hay mucho apego, por ejemplo, si la persona está muy apegada a algo, como leíamos ayer, entonces la inteligencia tiene menos fortaleza. Si la persona está muy apegada a ello, puede ser que la inteligencia diga, no, es que si como esto me va a dañar porque tengo tal enfermedad, por ejemplo, o no tengo tal enfermedad, pero quisiera cuidarme, valoro mucho mi salud ahora, entonces no, es mejor no comer tal cosa. Pero si la persona tiene un apego firme, fuerte, entonces la inteligencia no podrá hacer mucho. Entonces la persona será impulsada ya no por la inteligencia, sino por el apego. Y así por otras cosas. Pues, y todos sabemos, hay momentos en donde somos impulsados por el apego, somos impulsados por la rabia, somos impulsados por pasiones irracionales, como se diría en ciertos contextos. A veces somos empujados por la euforia, por la ira, por el rencor. Y bueno, sí, son cosas de las cuales eventualmente podemos terminar siendo presas. Si la inteligencia está firme, si la inteligencia está aguda, incluso con la ayuda de la inteligencia seré capaz de cuidar de mí mismo y protegerme para no exponerme a ciertas situaciones que me detonen la ira, que me detonen la lujuria, que me detonen el rencor, ese tipo de cosas. Con inteligencia puedo cuidarme incluso de no terminar en situaciones que me detonen todas estas pasiones irracionales. Pero entonces, volviendo, decíamos que la mente, esta es una facultad de la mente, el recordar, pensar, sentir y desear. Y en el acto de pensar está incluido el recuerdo. Así que todo esto lo decíamos, volvemos un poco más, señalando el hecho de que el Bhagavatam en ocasiones nos parece ser que usa como intercambiables los conceptos de el corazón, la mente, y a veces se habla de la conciencia, y en sánscrito sería la chita, la conciencia interna. Así que se decía de los árboles que ellos pueden percibir dolor, luego de las otras entidades vivientes, que son 28, de acuerdo con lo que acabamos de leer aquí, son inferiores y se mueven por impulsos, sí, por una cierta, ¿cómo es esta palabra? Un cierto
Me olvido con frecuencia de esta palabra. El instinto. Por instinto, ciertos animales saben de qué alimentarse. Sí, con el olfato reconocen lo que desean, dice el Bhagavatam aquí, pero no pueden tener recuerdos en su chita, en su conciencia, o en su hridi, en su corazón. Vamos a leer el comentario breve para este verso. Prabhupada escribe lo siguiente. En los Vedas se describen los signos característicos de los animales inferiores de la siguiente manera. Hay una descripción aquí en sánscrito que por asuntos prácticos yo voy a saltarme. Voy a saltarme esta descripción en sánscrito, voy a ir directamente, voy a partir de aquí estos 2 puntos en donde se da la traducción de esta citación sánscrita que Prabhupada está haciendo. ¿Ok? Así que en los Vedas se dice lo siguiente, abre comillas, los animales inferiores únicamente tienen conocimiento de su hambre y sed. No tienen ninguna clase de conocimiento adquirido ni visión. Su comportamiento no exhibe ninguna dependencia de formalidades. Como son sumamente ignorantes, pueden reconocer lo que desean únicamente mediante el olfato y únicamente mediante esa clase de inteligencia pueden entender lo que es favorable y desfavorable. Su conocimiento está pendiente únicamente de comer y dormir. Ok, cierra comillas. Prabhupada continúa diciendo, en consecuencia, hasta los más feroces animales inferiores como los tigres pueden ser domados simplemente con suministrarles comida y un lugar para dormir en forma regular. Solo las serpientes no pueden ser domadas de esa manera. Fin del comentario. Podríamos naturalmente presentar dudas, interrogantes sobre algunos de los puntos aquí presentados. Como hemos dicho, es un conocimiento que es periférico, no es central. Por ello, entonces continuamos con la lectura. Podríamos aquí preguntar, y no vamos a adentrarnos en el tema, solamente podríamos preguntar, ¿cómo es esto de que los animales se rigen solamente por el olfato? Si sabemos, por ejemplo, que hay ciertos animales que se rigen por la vibración de la tierra, por ejemplo, por el sonido, por la visión. Podríamos preguntar sobre ello, ¿cierto? Aquí, al menos el Bhagavatam habla de cómo por su olfato ellos buscan principalmente comida y bebida. Interesante esto de cómo cualquier animal puede ser domado simplemente dándoles comida y un lugar para dormir. Curioso. Y curioso también la forma en la que Prabhupada termina diciendo que solo las serpientes no pueden ser domadas de esa manera. Podríamos preguntar entonces cómo se doma una serpiente y así nuestra mente quedar atrapada en curiosidades que son irrelevantes. Que sí, puede que sea interesante, pero en sí, para el avance espiritual, para el cultivo espiritual, lo mejor es proseguir y centrar nuestra atención en otros temas que son, como lo hace Prabhupada, centra la atención del lector en otros temas que son más relevantes. Vamos a detenernos allí, en texto 21, y a partir de mañana continuamos con el texto 22. Muchas gracias nuevamente por su atención. Que tengan un excelente día. Hasta mañana. Hare Krishna.